Buenos días, bienvenidos a todos a este webinar que organizamos Baciero junto a Cluster TIC sobre cómo elaborar un plan económico financiero para tu empresa ante el COVID-19. Mi nombre es Jorge Calín y soy responsable de marketing y comunicación de Baciero. Y hoy tenemos en este webinar, por un lado, a Enrique Jaimez, que es director general de Cluster TIC Asturias, y por otro lado, a nuestra socia de Corporate, Begoña Fernández Baciero, que una vez que ya realicemos un turno de presentación y de bienvenida, hará la exposición del tema que he citado anteriormente. Antes de ceder la palabra a Enrique Jaimez, comentaros a todos los asistentes que tenéis un panel de control a la derecha en el que podéis enviar vuestras preguntas a través de un chat, y que una vez que finalice la exposición de Begoña, que durará en torno a 35 minutos, se iniciará el debate y el turno de preguntas, y que ya podéis, como digo, ir enviándolas desde el minuto 1, y que al final de la exposición, como repito, se hará ese debate. Sin más dilación, cedo la palabra a Enrique Jaimez. Buenos días, Enrique, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días a todos y gracias por compartir con nosotros estos minutos. Para aquellos que no nos conozcáis, comentaros que el Cluster TIC de Asturias es una organización que desde hace 16 años aglutina el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones en Asturias. Representamos aproximadamente el 3,8% del Producto Interior Bruto del Principado y aún aglutinamos unos 5.000 empleos en la región. Llevamos colaborando con Baciero prácticamente desde nuestros inicios. Hemos trabajado con ellos ya en la revisión de nuestros planes estratégicos, en nuestro modelo de negocio, por lo que nos es especialmente grato colaborar con ellos en la organización de este webinar. Vamos a tratar un tema trascendente en estos momentos, ¿no? La incertidumbre que está generando para todas las empresas, de todos los sectores de actividad económica, la crisis, pues nos hace que el tema que vamos a tratar esta mañana, la planificación económica financiera de nuestras organizaciones, sea un elemento clave en este momento. Yo sencillamente nada más que daros la bienvenida, agradecer a Baciero su disponibilidad para compartir con nuestros asociados y otras empresas amigas con las que saludamos este tema. Paso a presentaros ya directamente a nuestra ponente, que es la que realmente es nuestra estrella del día, que es Begoña Fernández Baciero. Os voy a hacer una pequeña reseña de su currículum. Begoña es socia corporate de Baciero. Está especializada en finanzas y organización de empresas y ha participado y dirigido múltiples proyectos de valoración de empresas, estudios de viabilidad, financiación, reestructuraciones societarias, intermediación en procesos de compra y venta de compañías, y es especialista en informes técnico-periciales, forensic, de contenido contable, económico y financiero. Cuenta además con una dilatada experiencia en la defensa ante tribunales judiciales y arbitrales, por lo que, bueno, pues la experiencia de Begoña es clave para que en este momento nos pueda dar unas líneas maestras de lo que nuestros aspectos de la revisión que deberíamos hacer en este momento de nuestros planes económicos y financieros. Y nada más, agradeceros de nuevo la presencia y que espero que sea de utilidad este webinar. Un saludo. Gracias, Enrique. Buenos días a todos, Paula, Jorge y a todos los que nos estáis escuchando. Muchas gracias por conectaros. Como decía Enrique, pues el tema que nos ocupa hoy es, bueno, pues compartir y reflexionar sobre cómo preparar un plan económico financiero que sobre todo nos permita tomar decisiones ante el momento que nos ha tocado vivir de crisis sanitaria y global por el COVID-19. Reflexionar sobre esto significa, bueno, pues el poder pensar en una serie de aspectos y poder darles respuesta, ¿no? Como qué está pasando y cómo me afecta como empresa, en qué situación de negocio está mi empresa o mi grupo empresarial, qué previsión de actividad puedo definir ahora mismo a corto o medio plazo, y en qué situación financiera estoy y qué liquidez necesito, porque como sabéis, bueno, pues cualquier cambio económico en la actividad siempre acaba teniendo luego una incidencia en la situación financiera, en la caja de la empresa, que es importante. Con este análisis, lógicamente, aparte de conocer mi situación, lo que debo hacer es tomar una serie de decisiones, ¿no? de carácter operativo
que van a tener impacto en la situación económica y financiera de la empresa. De nada serviría desarrollar o definir un plan sin medidas, ¿no? Entonces, el plan económico financiero es el soporte numérico que da respuesta a la situación y al conjunto de medidas que la compañía debe llevar a cabo. Y la base, la esencia de hacer este tipo de análisis, pues precisamente es eso, ¿no? Es tomar medidas que reconduzcan o que apoyen la situación actual de la empresa. Por empezar por la primera parte, un poco ver qué está pasando y cómo me afecta, pues yo creo que todo es muy ya conocido, ¿no? Y hasta aquí pues hemos ido caminando estos 3 últimos meses. La crisis sanitaria del COVID-19 lo que nos trae es una crisis global, porque no es España ni una región la que está afectada. Al final, en mayor o menor medida, la mayor parte de los países del mundo se han visto afectados por esta crisis, que nos ha puesto a todos, o nos ha impuesto más bien, un distanciamiento social, una restricción de la movilidad y una necesidad de parar la actividad, ¿no? De pararla radicalmente en algunos casos, como todos conocemos, pues hostelería, determinadas actividades educativas, etcétera, y de otro tipo, y luego, bueno, pues otras que han ido notando una ralentización o una necesaria reducción, pues bien por imposición legal para evitar bueno, pues el contagio, o bien pues por casi consecuencia, ¿no? de unas sobre otras que al ir parando, ralentizándose toda la actividad, pues todo se para. Esta situación, pues acumulada en el tiempo, claro, pone a muchas compañías en problemas de supervivencia, ¿no? Digamos que hay una especie de jaque, si habláramos en términos de ajedrez, que hay que ver cómo sortear, porque si no, bueno, pues puede acabar con la partida. En términos de variables económicas, pues esta incertidumbre ya desde el principio ha supuesto, como estaba diciendo, esa paralización, esa reducción de actividad que trae consigo una contracción del consumo, ¿no? El consumo privado se ha visto muy reducido, el consumo de las empresas pues lo mismo y claro, todo esto genera un aumento del desempleo. Y es un bucle malicioso, pues porque el aumento del desempleo nuevamente nos trae una contracción del consumo y tampoco estamos todavía en un momento en el que la incertidumbre pues haya cesado, ¿no? Todavía pues estamos empezando a recuperar, unos más, otros todavía un poco más atrás, pero esa normalidad, lo que significa a nivel de empresa, bueno, pues que la actividad está empezando otra vez a recuperarse, pero no hemos alcanzado, por supuesto, la normalidad y además tampoco sabemos ahora mismo, bueno, pues si esto va a ser una mejora para luego retroceder o va a ser una mejora y dentro de X periodos volvamos a estar así. Hay cierta incertidumbre sobre la recuperación real y la normalidad total, ¿no? Cuando se va a alcanzar. Y eso siempre supone, bueno, pues una especie de reacción, ¿no? De protección en lo que es el consumo, se reduce el consumo y la actividad económica, lo cual nos pone en una situación pues complicada en cuanto a la viabilidad de nuestros negocios, ¿no? En términos de economía global, pues todos sabéis, las bolsas, los mercados han experimentado, bueno, pues una bajada brutal, con Europa a la cabeza y España e Italia a la cabeza de Europa, pues con unas bajadas de más del 30-31%. Mirado estos datos son pues a principios de mayo, ¿no? Si miráramos hoy, pues el IBEX está en torno a 7.000 y pico, 7.000 y poco, ¿no? Algo por encima de 7.000, con lo cual, bueno, vemos que ya el fondo se ha tocado, o esperemos que ese haya sido el fondo en marzo de este año, y estamos empezando a recuperar. Pero es una recuperación, bueno, pues que el mercado parece que la está llevando, bueno, pues una forma paulatina, ¿no? Yo recuerdo haber estado en alguna conferencia de algún analista justo casi previo al estado de alarma, donde decía, bueno, esta bajada se recuperará en V. Bueno, la V igual se acaba convirtiendo en una U, como podemos ver, ¿no? O sea, hay unos meses, estos 3 meses ya de paralización, más lo que a lo mejor nos quede hasta la normalización, bueno, pues no va a ser una subida empinada, sino va a ser una subida poco a poco que casi va a convertir en una U o una rampa, ¿no? Más que en una V, la curva. A nivel de España, pues, por ejemplo, el PIB intertrimestral en el primer trimestre, cuando sabemos que los primeros meses habían sido de normalidad, pues ya ha supuesto una reducción del 5,24, ¿no?
Y a nivel de, bueno, pues de Producto Interior Bruto ya veremos luego en una tabla que bueno, pues que el PIB previsto para este año remarca una caída por encima del 9%. A nivel de empresas, ¿no?, que es lo que ahora mismo también tenemos que analizar, está claro que nos encontramos, si no todos, la gran mayoría, con una reducción de ingresos muy importante. Las ventas han caído o se han paralizado. Luego veremos también un poco el análisis que hay que hacer ahí. Con una reducción de márgenes porque han surgido nuevos costes en muchas actividades, tampoco en todas, ¿no?, pero hay muchas actividades que el problema sanitario pues les impone pues equipos de protección, medidas de seguridad adicionales, productos nuevos, incluso necesidad de unas tecnologías que antes no tenían. Bueno, pues una serie de aspectos que están yendo a reducir márgenes, ¿no? También hablaremos, bueno, pues obviamente la reducción de márgenes la podemos ver no solo por los nuevos costes, sino pues por la imposición o la necesidad, ¿no? No vamos a hablar de imposición como algo tan negativo, sino la necesidad o la obligación legal de que determinadas actividades, en vez de realizarlas, pues digamos, a plena ocupación, se van a tener que realizar con unas ocupaciones menores. Imaginaros la misma estructura de costes, pero para un volumen de ingresos mucho menor, bueno, pues el margen de esa actividad se va a ver tocadísimo, ¿no?, por esta situación de, por lo menos de transitoria de vuelta a la normalidad, en la que hay determinadas actividades que puedan ir dirigidas al público, ¿no?, a la persona física, si es el cliente de la empresa, donde, bueno, pues donde no vamos a poder acudir o no vamos a poder acudir a foros o a un número de clientes en una misma actividad, pues o en un mismo momento, pues tan alto como ocurría antes. Y esto pasa en transporte público de viajeros, pasa en aforos de espectáculos, cines, etcétera, bueno, y en un montón de actividades más, ¿no? Por otro lado, también nos encontramos con que cuando está la situación revuelta, pues aumentan los impagados. Uno, porque hay crisis y la gente empieza a tener problemas de caja y lo repercute, lógicamente, no pagando. Y otros, porque incluso hay empresas que lo habréis visto, ¿no?, que cuando el momento está raro o revuelto, lo primero que hace es dejar de pagar. Luego, a lo mejor ya vuelve a normalizar, porque a lo mejor no está tan tocada o lo que sea, pero hay un momento ahí en el que muchas empresas, bueno, pues parece que, como protección, la caja cerrada, ¿no?, y no sale nada. Entonces, es habitual que en estos periodos pues nos encontremos todas las empresas con más impagados que cuando la actividad está normal. Por otro lado, pues a todos nos pasa. Si tenemos costes, nuestra estructura de costes que sigue funcionando y de repente hay una reducción de ingresos, pues bueno, obviamente no vamos a estar generando recursos financieros al mismo ritmo, al mismo nivel que antes, y lo que hay es un consumo adicional e imprevisto, porque en una situación normal no nos hubiera pasado, de recursos financieros. La caja se va acabando. Todo esto pues nos lleva a un debilitamiento del negocio, ¿no?, y en muchos casos, que es lo que tenemos que analizar, en qué situación estamos, a problemas de supervivencia. Por no poner el foco solo en lo negativo, bueno, pues también hay nuevas oportunidades para algunos, ¿no?, para algunos sectores, para algunas empresas que estén en el segmento o que puedan reconducirse a determinadas actividades, ¿no?, porque surgen nuevas necesidades, porque, bueno, pues hay nuevas tendencias de consumo, en cuanto a, pues, por ejemplo, nuevas necesidades en el ámbito pues de la seguridad, como veíamos, sale mucho en los telediarios, ¿no?, pues los informativos, que sí, las mamparas de seguridad, que sí, por supuesto, las mascarillas, etcétera, geles, bueno, una serie de productos, pero también van a surgir, bueno, pues a lo mejor tendencias nuevas de consumo, como, pues, por ejemplo, en el ámbito tecnológico, que ya que estamos con el Cluster TIC en esta sesión, podemos pensar en todos los temas de teletrabajo, que unas compañías lo tendrían ya más implantado, otras estarán desarrollándolo ahora pues de una forma acelerada, y otras verán que necesariamente sí o sí tienen que ir hacia ahí, ¿no? Pues para prevenirse para otras posibles situaciones que nos obliguen a esto, ¿no? Entonces, bueno, al final hay una serie de tendencias que la nueva situación va marcando y, bueno, pues que puede generar y genera oportunidades para algunas empresas. También hay un aumento del gasto público y, bueno, parece que, como sabéis, ayer y antes de ayer ya se anunció que la Unión Europea también va a tener un apoyo a los estados para fortalecer
las disponibilidades de recursos de los estados y bueno, pues espero que se note también en la economía productiva. Ahora mismo gasto, bueno, pues obviamente estamos centrados en lo sanitario, en los subsidios y demás, pero bueno, esperemos que como también anunciaban de una forma muy general, ¿no? Ayer yo escuché, bueno, pues que determinados proyectos y mejoras de los estados, pues bueno, pues serían apoyadas con esta financiación de la Unión Europea. Eso esperemos que llegue o que revierta pues a la economía productiva. Es un momento también donde empresas que están en dificultades, bueno, pues van a tener que ver si continúan o liquidan o qué pasa con ellas, ¿no? Entonces, para el que está en buena situación, normalmente estos momentos de dificultad pues son momentos de oportunidad, ¿no? Pues por lo que para uno es un momento de debilitamiento, bueno, pues para el fuerte, como sabéis, pues es un momento de oportunidad y pueden surgir oportunidades para aquellas empresas que estén bien, que tengan una caja fuerte, pues de comprar otras de su sector o de otros sectores que les parezcan atractivos, que estén más debilitadas. Y también es un momento de reducción de costes, ¿no? A veces las estructuras y los costes, cuando estamos en una situación de crecimiento, parece que todo se relaja y se van engordando y ahora estamos todos en modo reducción. Y eso, la verdad es que se nota pues, en el conjunto de medidas que van tomando las compañías. En cuanto a las previsiones, bueno, ya sabéis, son previsiones públicas, esto es del INE y cada poco cambian, pero lo que ahora a mitad de mayo se está diciendo es que, bueno, pues que la caída en general de todos los indicadores de consumo, inversión, empleo y demás de la economía española van a suponer una reducción importante en 2020 y va a haber una recuperación en 2021. Pero claro, esa recuperación no va a alcanzar, no nos va a dar para retomar, digamos, la pérdida del año anterior, ¿no? Pues está hablando de pérdidas en el consumo privado de un 11%, bueno, pues en 2021 hablando de una recuperación de un casi 9%, reducción del CAPEX o de la inversión de más de un 20%, pues en 2021 se recuperará un 10%, etcétera. Como veis, bueno, pues sí hay una caída y una recuperación, pero esa recuperación hoy por hoy no se espera que compense la caída, con lo cual, bueno, pues eso viene a indicar pues, que efectivamente la economía y con ello las empresas se van a debilitar en este periodo de 2 años. A nivel de PIB, pues tanto en España como en la Unión Europea hay una bajada importante. En España un 9,4 en 2020 se estima y en la Unión Europea un 7,4 para recuperar pues un 7 en España y un 6 en la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues al final lo mismo. Estamos en un desfase que al final indica que, bueno, pues que a nivel de Producto Interior Bruto y a nivel de economía en general, pues en este periodo va a haber un retroceso. Esperemos que, bueno, ojalá que las previsiones no sean al final así y que la realidad, mejor dicho, no sea como estas previsiones y que pueda recuperarse, ¿no? Pero bueno, la verdad que todo indica que, bueno, pues que tras una caída tan fuerte habrá una mejora importante, pero no suficiente. Entiendo que esto irá pues un poquito más allá, ¿no? Un par de años más que se pueda recuperar, si todo vale. Con este panorama que ya conocíais, yo entiendo que está permanentemente en los informativos y que estáis viendo y viviendo cómo afecta a vuestras empresas, lo que hay que ver es, bueno, pues trasladarlo, ¿no?, a la empresa y ver, bueno, pues en qué situación me pone, en qué situación me veo a futuro y qué medidas debo tomar, ¿no? Os pongo aquí unos ejemplos simplemente porque, bueno, son los que siempre son más accesibles al ser prensa económica. Las grandes empresas, bueno, pues sabéis que muchas veces sus operaciones o sus medidas salen ahí, pero estoy segura que a nivel de pequeña y mediana empresa también se están tomando, ¿no? Todo el mundo se mueve y en estas crisis además hay que moverse rápido. Por ejemplo, Ferrovial, ¿no? Pues en mayo salió la noticia de que coloca 650 millones en bonos a 6 años. El grupo Cortefiel cierra financiación por 132 millones para fortalecer su liquidez. Cepsa pierde 556 millones y lanza un gran ERTE en gasolineras. Una compañía aérea colombiana, bueno, pues tras una situación complicada entra en concurso y pide apoyo público, ¿no? Como veis, bueno, pues empresas grandes que refuerzan su posición de liquidez, empresas que ya están en pérdidas, pues necesitan medidas de ajuste como el ERTE de las gasolineras, y empresas que están muy tocadas, pues esto es la puntilla y las lleva rápidamente al concurso, en este caso.
Así podríamos seguir, ¿no? También, bueno, vemos que hay noticias, menos mal, de algunas compañías que siguen comprando o que siguen invirtiendo, ¿no? Iberdrola compra por 100 millones la eólica francesa Alto-Pau. Bueno, pues digamos que en este entorno pues siempre va a haber líneas de mejora de la liquidez para protegerse, siempre va a haber empresas que necesiten tomar medidas de ajuste de costes, siempre va a haber quien tenga que reestructurarse, refinanciarse y el que esté peor pues lógicamente tendrá que llegar a una situación más radical de concurso o de venta de la empresa. Para hacer este análisis ya desde un punto de vista un poco más metodológico, ¿no? Visto un poco el panorama global, en mi empresa lo que voy a hacer ahora es un poco repasar, bueno, pues qué análisis hay que hacer, ¿no? Para preparar este análisis en tu propia empresa hay que, tras estudiar el impacto, o sea, cómo está el entorno, pues ver eso cómo impacta en tu situación económica y financiera y, como decía, pues plantear las medidas de ajuste. Analizar la situación económica financiera parte de conocer la viabilidad de la empresa, la viabilidad económica. Luego identificar en qué ingresos y en qué gastos puedo ajustar y elaborar esa previsión, que aunque es difícil porque los ingresos son muy difíciles de prever en una situación de incertidumbre, pero es necesario plantearlo. Cuando analizamos la situación de partida a nivel económico, la verdad es que es como vernos en la foto, ¿no? Si tenemos una compañía con resultados positivos, con unos márgenes adecuados y además a eso le puedo añadir pues, que tengo cierto potencial de crecimiento, llevaba un ritmo pues, de cierto crecimiento, un equipo alineado y capacidad tecnológica en cuanto a que además de la situación económica, digamos, adecuada, tengo unos recursos productivos adecuados, pues obviamente mi empresa, bueno, pues está en una situación saneada a nivel económico, lo que me va a permitir muy probablemente, bueno, pues afrontar con más fortaleza la situación de crisis. Lógicamente, las empresas que estén con resultados de pérdidas antes de la crisis o superajustadas, que cualquier problema las hace tambalearse, o con un equipo que, bueno, pues que no funciona, pues lógicamente van a tener muchas más dificultades para recuperarse de la situación actual de crisis. Como comento ahí, bueno, pues no solo hay que analizar la empresa a nivel de cuenta de resultados, la que se prepara contablemente, deberíamos poder, siempre que estemos a nivel de una empresa que tenga distintos negocios o actividades, pues de poder hacer este análisis separando esas distintas actividades, porque no necesariamente la empresa, si está en beneficios en todo, o lo contrario, si están pérdidas, a lo mejor es porque tiene una línea de negocio que está muy debilitada, en muy mala situación económica, pero tiene otras que no. Bueno, si podemos hacer análisis un poco más finos, siempre vamos a poder separar y analizar mejor, bueno, pues qué es lo que hay que cambiar y qué es lo que hay que potenciar. Como decía, no nos queda otra que construir unas previsiones para, a partir de mi situación actual, bueno, pues ver hacia dónde voy, ¿no? Y hay que hacer un análisis fino, pues para empezar, de los ingresos. Y yo creo que los ingresos hay que verlos desde varias ópticas, hay que verlos desde las líneas de negocio, o sea, yo qué productos o qué servicios fabrico o presto y qué líneas de negocio diferenciadas tengo en mi empresa, para también luego hacer otro análisis desde el punto de vista de los clientes, yo a qué tipo de clientes me dirijo y cómo les afecta la crisis, ¿no? Igual que a mis líneas de servicios o de producción, ¿cómo les toca la crisis? Oye, esto ahora va a ser pues de demanda de primera necesidad, va a ser una cuestión de un gasto superfluo para el consumidor, con lo cual a lo mejor lo primero que hace es prescindir de estos servicios o de estos productos. ¿Va a seguir tirando la demanda de esto en situación similar o no? Esas preguntas me las tengo que hacer tanto para los tipos de ingresos como para los segmentos de clientes, ¿no? ¿Cómo se van a comportar estos clientes? ¿Cómo les afecta a ellos la crisis? Yo qué sé, por ejemplo, si estamos vendiendo la industria del automóvil, que sabemos que ahora mismo está bastante tocada por el proceso de crisis de este periodo, pues también veremos que tendremos que ir un poco en la misma línea de recuperación que esa industria, ¿no? Si vendemos para, no sé, pues el sector sanitario y algo que es de primera necesidad, pues sabremos que estaremos casi al revés, apretando y aumentando el ritmo. Entonces, dependiendo de mis productos y mis servicios, las distintas líneas que tenga y del segmento o tipo de clientes a los que yo preste estos servicios o venda mis productos, pues tendré una situación u otra.
de previsión de ingresos para los próximos meses y para, vamos a decir, yo al menos trataría de construir una previsión pues de lo que queda de 2020 y 2021, ¿no? Para hacernos una foto de la situación. ¿Hacerla a más corto plazo? Podría ser lo deseable porque puedes decir, yo qué sé cómo voy a estar en 2021 si no sabemos ni lo que va a pasar, ¿no? Pero hay que intentar hacer ese ejercicio, aunque sea, bueno, pues con unos escenarios obviamente muy teóricos, pero para ver cómo salen, cómo cuadran las cosas, hasta dónde puedo resistir, dónde entro en pérdidas, dónde mi situación financiera entra en una espiral a lo mejor muy negativa y tengo que tomar medidas. Entonces, bueno, como decía, con ese análisis un poco más fino de clientes y de líneas de negocio, pues nos tendremos que posicionar ante la incertidumbre en varios escenarios. Bueno, pues si todo va bien o como espero, esto podría ir por aquí. No se trata de ser optimista a lo bestia, sino decir, bueno, si esto va razonablemente bien, un realismo más moderado, digamos, pues sería un otro escenario. Y luego, bueno, pues y si esto pues resulta que retrocede, que empeora, que nos vuelva a poner en un brete a lo mejor dentro de unos meses, que esperemos que no, ¿cómo estaría yo, ¿no? Bueno, aunque sea un escenario en el que esperamos o esperaremos no estar, pues a veces es bueno hacer la foto para decir, bueno, pues de aquí no salgo o aquí tendría que salir por esta vía, ¿no? Junto con los ingresos, que es lo que primero se construye al hacer una previsión, vamos a tener los gastos. Bueno, es lo primero, es lo que debe ser lo primero, aunque muchas veces los gastos los sabemos y los ingresos no, pero los gastos al final sabemos que muchos van alineados con los ingresos. Entonces, tenemos que poder, bueno, y esto es muy sencillo, ¿no? Como un mínimo análisis, ser capaces de separar los gastos variables que sabemos que se acomodan al volumen de actividad que tenga y los gastos fijos. Una vez que tengo los gastos fijos identificados, pues bueno, es importante también ver por naturaleza a qué responden y analizar, bueno, pues cuáles son productivos, cuáles son de estructura y bueno, incluso si tengo nuevos costes de estructura, ¿no? Por la situación en la que nos encontramos. Como decía, bueno, pues costes que origina pues el propio proceso de crisis y la incorporación de los trabajadores a la empresa o las medidas nuevas que haya que aplicar, etcétera. Cada sector pues tiene, digamos, una idiosincrasia diferente. La estructura de ingresos y la estructura de gastos en esos distintos escenarios es lo que me va a poder dar una foto, una previsión de mi realidad económica. Y esa realidad económica, bueno, pues es fundamental porque obviamente es la que me va a guiar hacia necesito ajustes de estas características o de estas otras, ¿no? Llego hasta aquí o de aquí no paso. Nada, en este gráfico, sin más, algo que es evidente, ¿no? Si vengo de una estructura de ingresos con unos costes y generando unos beneficios, si bajan los ingresos, sabemos que van a bajar los costes variables, pero si mantengo la estructura de costes fijos, pues es muy probable que ya no tenga el colchón de beneficios, sino que me haya generado pues una parte de pérdidas la actividad. Obviamente, eso es lo que hay que evitar, porque, bueno, podemos asumir pérdidas en un periodo por una situación como la que tenemos, pero no podemos cronificar o estabilizar las pérdidas, ¿no? Hay que ver la manera, uno, de mitigarlas y otra de ponernos de nuevo en beneficios. Y no solo eso, me consta que muchas empresas que no están en pérdidas, pero hacen el mismo ejercicio de análisis de qué puedo recortar, de cuáles son mis previsiones en estos escenarios, cómo quedan mis costes, para tratar de no perder margen de beneficios, para tratar de no perder la rentabilidad para los accionistas. Porque, bueno, al final, pues lo que tratas es de hacer una estrategia o tomar unas medidas defensivas de una situación que te está agrediendo, digamos, a la cuenta de resultados por la parte de los ingresos, ¿no? Con lo cual, tengamos pérdidas o tengamos menos beneficios, lo normal es que busquemos esas medidas de ajuste para evitar una pérdida mayor. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué gastos podemos recortar? Bueno, pues para todos serán muy conocidos, ¿no? Lo primero y lo más inmediato, además, y que todo el mundo ha hecho, yo creo que ya, en sus empresas, es reducir los gastos prescindibles, ¿no? Pues desde cerrar proyectos a lo mejor de mejora que se estaban haciendo en determinadas áreas, en determinados negocios para eficiencia o para innovación,
hasta, bueno, pues gastos superfluos puramente del tipo que sea, ¿no? De la naturaleza que sea, pues que afecten al equipo directivo o al conjunto de la plantilla. Luego, medidas más importantes de ajuste de personal, ya sea temporal, con los ERTEs que ahora mismo pues están súper aplicados, ¿no? O con medidas de despido ya definitivo. Yo calculo que, bueno, pues que tras este periodo de medidas en las que la más importante ha sido el ERTE, pues cuando se estabilice la situación, vuelva a la normalidad la actividad, bueno, pues el día a día le dirá a las empresas, ¿no?, cómo está su actividad y se necesita ajustar la plantilla, desgraciadamente, ¿no?, porque probablemente en muchas pues haya una caída de negocio que le impide mantener toda la plantilla. Las medidas de ahorro también pueden ser no tan inmediatas, ¿no?, que son estas que comentaba, que afectan directamente al gasto o a la plantilla, sino, bueno, pues más a medio plazo, ¿no?, pero que también hay que tomar a veces porque luego suponen, bueno, pues un gasto importante o un costo importante. Si hacemos ese análisis, como decía, por unidades de negocio, pues podemos ver si son rentables, no son rentables. Obviamente, lo lógico es que ya lo sepamos. A lo mejor estamos manteniendo unas a ver si terminan de tirar, pero si vemos que no tenemos aguante financiero, a lo mejor es el momento de cerrarlas. Al final, las decisiones, primero hay que verlas en el ámbito económico, que es en el que estamos hablando ahora, pero luego hay que ver, claro, el pulmón financiero que tiene la empresa, porque eso me va a exigir tomar decisiones, ¿no?, de aguante o de cierre. Entonces, como decía, pues a lo mejor es el momento de abandonar una línea de negocio que estábamos intentando lanzar y que no sale, o de unos productos que no son rentables, o incluso algún tipo de cliente que tampoco sea rentable. O, bueno, pues a veces también es momento de poder cambiar algunas condiciones de compra o de venta. Aunque no tiene que ver con el ahorro de costes, pero es una reflexión que también, bueno, pues a mí me viene mucho a la cabeza, ¿no? Y es que yo creo que si no a corto, a medio plazo los precios van a subir, porque en algunos servicios por lo menos, ¿no? Porque esto de que el aforo sea la mitad y el servicio el mismo es muy difícil de mantener, ¿no?, en la estructura de márgenes que se suelen mover las empresas, que tampoco son tan amplios, ¿no? Con lo cual, bueno, esperemos que, aunque estábamos hablando de medidas de ahorro de costes, ¿no?, esperemos que la medida también que a veces las empresas van a aplicar para poder equilibrar, pues a lo mejor es de incremento de ingresos, ¿no?, del precio del producto o del servicio. También, bueno, pues si esto hay posibilidades, aunque esto, insisto, no es inmediato, es como digo a medio plazo, bueno, pues en la medida que se puedan hacer más eficientes algunos procesos que a lo mejor vemos que se pueden organizar de una manera pues más automatizada, con más tecnología o evitando algunas tareas que sean ineficientes o improductivas, pues es el momento también de mejorarlo, ¿no? Porque no hay posibilidad de aguantar costes superfluos, digamos. Con todo esto, lo que tenemos es, de mi situación de partida, la evolución de los ingresos, esperemos que estudiada por líneas de negocio y por tipos de clientes o segmentos de clientes en diversos escenarios, como decía, oye, si va bien, si va mejor, si va mal, ¿eh? Y cuando tengo los ingresos esperados, tengo mi estructura de coste y tengo que darle entrada a las medidas de ajuste. Sean las que sean, como comentaba, ¿no? Oye, pues mira, en 6 meses esta línea de negocio la cierro. Bueno, claro, eso va a suponer una cuenta casi de resultados de los ajustes de cierre, ¿no? O, bueno, pues estoy en un ERTE y esto me supone, si es de fuerza mayor, que me ahorro unas cotizaciones, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, pues el impacto, ¿no?, en salarios, en seguridad social, etcétera. Pues mira, estoy en una regulación, bueno, pues lo que sea, hay que darle forma en el presupuesto, en la previsión económica en cuanto a la cifra de gastos. Una vez que tengo esa foto del resultado, pues, o de la evolución de la económica de la empresa, pues debería pasar a la otra parte, ¿no?, que es vital y que sabemos que además es el pulso, ¿no?, el corazón casi de cualquier negocio, que es la caja, ¿no? Tengo que conocer mi situación financiera actual y cuantificar las necesidades financieras que voy a tener a futuro. Claro, esas van a estar condicionadas por cómo sean mis previsiones. Por eso primero tengo que analizar la situación económica, ¿no? Porque en la situación financiera voy a estar igual, tengo la foto
de qué deuda tengo ahora, qué compromisos, qué líneas disponibles, qué colchón a lo mejor de liquidez, pero con las nuevas previsiones económicas, cuál es mi generación de recursos y cuál va a ser bueno, pues la situación financiera a la que me lleva. Entonces, tengo que analizar todo eso, la capacidad en esa situación de negocio nueva de reembolsar la deuda que tengo o las necesidades nuevas de deuda que surgen. Porque es fundamental asegurar la viabilidad financiera. Las empresas, como se suele decir, mueren por la caja, ¿no? Y de nada nos serviría, bueno, pues tomar medidas si no tenemos claro cómo se va a comportar la caja de la empresa. Para ver, como decía, la situación financiera actual, pues lo mismo, hay que desbrozar un poquito la composición de la deuda financiera, ¿no? Y de la deuda también, bueno, pues de la deuda, vamos a decir, ¿no? Tanto comercial como financiera, porque, bueno, yo tengo unos compromisos de pagos con proveedores a la fecha X que haga el análisis, bueno, que también tengo que devolver. Tengo unos vencimientos de deuda a las fechas que haya pactado con entidades financieras o con mis financiadores, y tendré que ver, bueno, pues ese calendario de pagos de vencimientos, cómo lo puedo afrontar. Tengo líneas disponibles porque ya las tengo contratadas, porque tenía una situación buena de liquidez y todavía tengo ahí un colchón, o tengo que pedir más. Como sabéis ahora, bueno, pues muchas entidades, muchas empresas han acudido a las líneas, pues a las líneas de financiación con aval del ICO para reforzar su liquidez. Unas porque lo necesitaban casi para los pagos del mes siguiente, lógicamente las que más tocadas han estado con carácter inmediato, y otras simplemente porque hay que tener un colchón ahora mismo, vale más tener las arcas con dinero por lo que pueda pasar, ¿vale? Y como suele pasar, bueno, pues siempre es más fácil conseguir financiación al que está bien, al que tiene garantías o al que tiene un negocio saneado y una situación financiera adecuada, y le dan el dinero casi con más facilidad, aunque sea para por si acaso, que al que tiene una situación de negocio más complicada, con una estructura financiera más tensa. El que lo necesita con más inmediatez y más urgencia, normalmente, bueno, pues va a tener que pelear más, ¿no?, ante las entidades financieras para conseguirlo. Bien, es verdad que, bueno, que con las líneas del ICO ha habido, bueno, mucha casuística, pero podemos decir que, bueno, pues que se ha generado ahí cierta liquidez para los que necesitaban tesorería, para pagos de, bueno, pues de pagos de proveedores, de empleados y demás, casi del día a día, ¿no? Cuando conocemos nuestra estructura financiera y las previsiones de ingresos y gastos en los escenarios que hemos proyectado, eso, bueno, unas previsiones de ingresos y gastos, luego, bueno, pues hay que traducirlas con periodos de cobro, periodos de pago, condiciones, etcétera, a flujo de caja, ¿no? A pagos y a cobros en unas fechas previstas, que unido a mis compromisos actuales, bueno, pues lo que me da es la previsión de tesorería a medio plazo, ¿no? Voy a tener una previsión de tesorería y un flujo de caja, pues que va a evidenciar cuáles son mis necesidades financieras o, bueno, pues si estoy en unos escenarios en los que todavía tengo recursos o disponibilidades financieras. Esta foto es fundamental. Esto normalmente, bueno, pues lógicamente se suele hacer en Excel, como os podéis imaginar, y bueno, a partir de la proyección de ingresos y gastos, pues se proyecta luego en los flujos de caja. Pero es fundamental para poder, bueno, pues eso, decir, bueno, cuándo tengo que actuar, cómo tengo que actuar y de qué forma, ¿no? Cuando la situación financiera es complicada, bueno, obviamente lo que hablaba, ¿no? Acudir a la banca, a la entidad financiera a pedir financiación es una vía, pero bueno, también hay que tratar de mirar otras, ¿no? Dependiendo de la situación de la empresa, a veces puede haber activos no productivos que, aunque no es de hoy para mañana, pero sí me pueden generar una liquidez importante si los vendo. A veces también puedo tener un activo que pueda ser atractivo para hacer un leaseback, que es una venta y luego un alquiler con opción de compra, que me genera también liquidez, digamos que cambio inversión por gasto, y me genera liquidez por queda de mi propiedad. También hay que revisar, pues, el circulante, digamos, en cuanto a si puedo reducir esto, que al final tiene un coste y bueno, pues un periodo de almacenamiento que hay que financiar. Si puedo mejorar las condiciones de cobro de determinados clientes, o al revés, si estoy pagando demasiado bien y, oye, sé que mi sector permite un poquitín menos de rapidez en el pago a proveedores. Bueno, pues tratar de ver por ahí, porque sabéis que el circulante consume recursos, o me exige recursos financieros, pues si puedo ganar algo.
También si tuviera una política de anticipos pues a trabajadores o de mercancías, bueno, pues ver si los puedo ajustar también. Lógicamente, en cuanto miramos la parte de lo que es la financiación del circulante, lo que nos queda es ver un poco cómo está la posición bancaria o financiera, ¿no? Siempre que se pueda, para reducir la tensión de liquidez, para reducir la tensión financiera, pues es bueno tratar de refinanciar o de sustituir deuda a corto por deuda a largo, porque alejo los vencimientos y bueno, parece que me da tiempo de mejor manera a pasar este bache. Siempre que esto sea una situación de bache para la empresa, claro, porque como decíamos antes, está tan debilitada que ya está mal, pues da igual que lo quites hoy si lo vas a tener mañana y no vas a ser capaz de levantar cabeza, ¿no? A nivel económico. Por supuesto, si la empresa puede recibir recursos de capital, ya sea de los socios o de terceros que se pueda ver conveniente que entraran en una ampliación de capital, pues obviamente eso refuerza la situación financiera, ¿no? Te dotas de recursos y además de recursos de capital. También se pueden vender activos, si son activos con cargas, pues bueno, pues quitas el pasivo correspondiente, Y se puede, por supuesto, bueno, pues tratar de acudir a nueva financiación bancaria, que normalmente me va a exigir garantías, bueno, salvando situaciones estas del tipo que comentaba, de las líneas con ICO, que aunque también a veces en determinadas empresas se les piden garantías adicionales, y que normalmente también, bueno, pues el banco sabéis que lo que va a mirar siempre es la capacidad de repago de la deuda y eso donde mejor se evidencia y donde mejor se justifica es en el plan económico-financiero precisamente, ¿no? El plan económico-financiero que normalmente si estamos en una situación mala y tenemos que justificar que vamos a salir de ella y que me vais a dar una financiación o bien os solicito una financiación que voy a poder repagar, eso lo explico con un plan económico-financiero y con una explicación de las medidas de ajuste o de las medidas de recuperación. Esto estoy así, pero mira, voy a hacer esto, esto y esto, me va a poner en esta situación y en esta generación de caja, con lo cual me entra una liquidez ahora que yo voy a poder repagar en estos plazos. Bueno, es, digamos, bueno, pues poner encima de la mesa a la entidad financiera la situación para que te apoye financieramente. Bueno, pues nada, con esto haríamos, como decía, el análisis de la situación para ver cuál es tu viabilidad económica y financiera en un periodo pues, de año y medio o 2 años como mucho. De una forma resumida, como comentaba, pues son 3 pasos, ¿no? Primero el análisis de la situación, siempre es igual, ¿no? Hay que hacer la foto y decir en qué negocios estamos, cuál es su situación y cuál es su posicionamiento, como decía. O sea, estamos en un negocio, y no me voy a repetir, ¿no? Bien en la exposición, pero ¿es un negocio saneado y viable o ya las estaba pasando canutas y ahora todavía peor, ¿no? Luego, ¿qué capacidad financiera tengo? Porque eso me va a generar la necesidad de unas medidas u otras. ¿Cómo me afecta la crisis? ¿Qué impacto tiene en mis resultados? Con ese análisis un poco más fino que decía de los ingresos y también de la estructura de costes, en distintos escenarios, más optimistas o menos, porque la bola de cristal pues no la tenemos ninguno, y luego para poder ver esas necesidades financieras que se generan ahí. O disponibilidades, porque a lo mejor tengo la gran suerte de ser de los pocos que esto le está suponiendo un impulso de negocio, ¿vale? Entonces, bueno, no solo es siempre la parte negativa, bueno, pues habrá quien salga reforzado de este análisis. ¿Para qué es todo esto? Bueno, pues tener las proyecciones es estupendo y hacer el proceso de análisis es también muy bueno para conocerlo, pero sobre todo es para poder tomar decisiones, no es para otra cosa, ¿no? Hay que tener un plan de medidas a implementar que me permitan darle, digamos, una vuelta a esas previsiones y hacerlas, bueno, pues positivas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hacerlas viables, hacer que lo que puede ser un momento de bache se corrija, tenga capacidad de tener una situación económica saneada y una estructura financiera que me acompañe, o sea, que no me deje sin caja o no me deje una situación de liquidez, que sería lo que nos abocaría pues, al cierre, ¿no? Y por último, ya muy rápidamente, bueno, voy a hacer un repaso un poco de algunas medidas, ¿no? Pero de una forma ya muy general. Por un lado, un plan de acción, que es a lo que nos lleva un plan de medidas, un análisis de este tipo, no puede ser tarde, o sea, es imprescindible la anticipación, no puede ser flojo, tiene que ser contundente porque la experiencia nos dice que cuando haces un plan a medias, no consigues una solución completa. O sea, un plan flojito suele dejar, bueno, pues insuficiente o suele ser insuficiente.
Y, lógicamente, un plan con foco a la caja. O sea, lo que hay que es que conseguir medidas que me protejan la caja, que no me agoten la tesorería de la compañía, que es lo que nos pondría pues, en situación de crisis total y de cierre, ¿no? En cuanto a la selección de acciones, pues lógicamente, como ya he ido diciendo, ¿no? Va a haber algunos elementos que nos van a condicionar. Uno es el grado de deterioro. Como decía, si ya vienes de una situación mala, ahora mismo esto es como la última carrera de obstáculos. Y si tú sales ya muy tocado, te va a costar llegar a la meta, ¿no? El que sale pues fuerte y bien preparado, pues ese es el que normalmente tiene más posibilidades de llegar. Si tenemos un sistema de información que nos da buena información o somos capaces de generar un análisis con buena información, no con impresiones, como indico ahí, pues lógicamente también podremos hacer un análisis más fino y las medidas serán mejor enfocadas. También es verdad que nos va a condicionar el elegir una acción o no el coste que tienen, porque es verdad que a veces yo tendría que despedir no es que me quiera fajar ahí, pero tendría que despedir a no sé cuántos, pero es que no tengo dinero ni para las indemnizaciones, ¿no? A veces se acude a financiación precisamente para poder hacer frente a este tipo de costes, ¿no? Porque sabemos que medidas que te dan una viabilidad o una mejor foto económica a medio plazo, pero te cuestan en el momento inmediato, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver cómo las puedo asumir, ¿eh? Y luego, pues lo que decía, las necesidades de financiación que requiera tu situación, que bueno, pues unas veces las podremos conseguir y otras a lo mejor no. Entonces, en función de ese grado de deterioro, pues las acciones de cada compañía van a ser distintas en este momento, ¿no? Cuando vengo de la situación adecuada y mis flujos de caja son sólidos, pues cuando elaboro el plan de negocio, pues lo que buscaré son planes de reducción de costes, me habré dotado de ese colchón de liquidez que todas las empresas, buenas, grandes, pequeñas, han buscado, y trataré de buscar pues oportunidades de inversión muchas veces, la adquisición de empresas a lo mejor de compañías que están más tocadas y que ahora mismo me puede interesar pues para el crecimiento de mi empresa o de mi grupo empresarial. Estas empresas, bueno, pues van a salir de la crisis, pues a lo mejor con unos periodos, lógicamente, de menor rentabilidad, de menor beneficio, pero saldrán, ¿no? Cuando ya estoy en una situación más intermedia, donde los beneficios pues se ven muy disminuidos, donde los recursos propios son bajos y donde, bueno, pues estoy a lo mejor ya incluso próximo a situaciones de insolvencia, pues me tendré que centrar mucho en la gestión del capital circulante, en todo lo que comentábamos de ver cómo puedo negociar con clientes, proveedores, etcétera, y también probablemente en medidas ya más importantes de refinanciación o de reestructuración de deuda, ¿no? Ya sea concurso de acreedores, aunque muchos lo asociáis ya o lo asociamos a liquidación, pero bueno, también hay compañías que continúan con un convenio o acuerdos extrajudiciales de pago. Bueno, hay una serie de medidas que permiten reestructurar la deuda, ¿no? Y que, bueno, pues desgraciadamente parece que vamos a volver a oír hablar de ellos en breve. Por otro lado, las empresas que, bueno, pues que ya venían con una situación muy deteriorada, esto es la puntilla, como decía, y probablemente si tienen activos y pueden venderlos o pueden, bueno, pues salirse de aquellas líneas de negocio que les están deteriorando tanto la posición, pues a lo mejor pueden reconducir la situación. Y si no, probablemente se tengan que ver abocadas a un concurso de acreedores, ¿no? Como veis, bueno, pues la evolución pues de los que van bien a los que van mal, lógicamente las medidas no tienen, o las acciones a implementar no tienen nada que ver, ¿no? Yo creo que no me voy a extender ya mucho más, simplemente, bueno, pues el comentar que pues si hablamos de medidas de estabilizar la caja, pues están las acciones de refinanciación bancaria, de desinvertir en unidades de negocio, como decía, que no fueran rentables, pero que a lo mejor a otro tercero sí que le pueden encajar porque las puede incorporar en su negocio. Rotación de stocks, pues lo que es mejorarlas, o el crédito a clientes, o la financiación de proveedores, que al final es mejorar el circulante. Cuando voy a ahorro de costes, pues tendré que reestructurar procesos internos para que si son ineficientes, los ajustes famosos de plantilla, eliminar productos o servicios no rentables, mejorar la gestión de compras, mejorar a veces la eficiencia en plantas productivas, lo que pasa es que muchas veces también es verdad que tiene algún coste. La gestión de los gastos generales, esas también de las que son más inmediatas, junto con la de las plantillas, ¿no? Bueno, pues ver por dónde puedo recortar esos costes. Y bueno, y medidas que aunque no tienen un impacto tan directo, bueno, pues que hay que trabajar también para mejorar y para ser más eficientes, ¿no? Pues
focalizarse mejor en clientes que sean más atractivos, buscar las vías de aumento de ventas a través de temas de marketing, mejorar la política comercial, revisar inversiones, bueno, medidas que lógicamente todos queremos siempre plantear, ¿no? Pero que a veces, bueno, pues eso, cuando hay una inercia de ciclo económico bueno, digamos, parece que luego nos vamos relajando, ¿no? Y cuando hay un problema, bueno, pues es el momento también a veces de meter la tijera y la pluma a ver dónde podemos idear o ver una medida de mejora. Y nada, sin más, lo que os comentaba, las refinanciaciones bancarias o la mejora de la gestión de compra o la reestructuración de clientes, bueno, pues con un análisis un poco organizado, ordenado, se puede estructurar para tomar decisiones. Si os parece, podemos circularizaros la presentación, yo creo que aquí ya más o menos lo he ido comentando. Y bueno, pues poner énfasis quizás en el tema de la compra de empresas, que yo creo que, bueno, pues empresas pequeñas que se vean que está en un momento complicado, a veces pueden pensar en ver si para otra empresa del sector o complementaria que tenga más tamaño y más capacidad y que esté en mejor situación, bueno, pues una fusión o una venta a esa empresa puede ser una vía de salida, ¿no? No tirar la toalla y decir, bueno, pues nada, esta empresa está mal, va a ir a peor y tengo que cerrarla, ¿no? A veces ya os digo que lo que para uno es un momento de debilidad, para el otro es de oportunidad. Y bueno, yo creo que por mi parte nada más, casi, no sé si me he pasado de los 35, creo que sí, unos 45, 40, pero bueno, esto es un poco la exposición que tenía que trasladaros. Y por mi parte, pues dispuesta a que si alguien, después de un monólogo tan largo, si alguien quiere comentar o consultar cualquier cosa, a vuestra disposición. Muchas gracias, Begoña, por su exposición. Vamos a iniciar el turno de preguntas como hemos indicado al inicio del webinar. Una pregunta que nos llega y que se plantea: si la empresa realiza distintas actividades pero no tiene una separación adecuada de los gastos, ¿cómo se puede analizar la situación económica de cada línea de negocio? Pues, claro, la situación ideal para poder hacer un análisis casi directo, ¿no? Es cuando una compañía efectivamente tiene digamos, lo que se llama una contabilidad analítica o tiene claramente identificado cada negocio o cada tipo de actividad, qué ingresos y qué gastos genera. Porque unos van a ser gastos directos, que son solo de esa actividad, y otros van a ser comunes, que habrá que repartir con algún criterio, ¿no? Esta información, quien no la tiene, pues ahora mismo la echará de menos, claro, porque no puede hacer ese análisis fino que yo comentaba, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer? Bueno, siempre se puede hacer a posteriori, aunque es de una forma estimativa, y siempre va a dar un poco más de trabajo. Esa inmediatez que queremos en la definición de medidas o tras el análisis, pues va a hacer que el análisis sea un poco más largo, ¿no? Pero se puede hacer, bueno, buscando, digamos, post, después de una clasificación general de los costes, pues con unos criterios que me permita ver, oye, pues mira, ¿puedo identificar los costes directos de cada línea, aunque sea ahora a posteriori? Bueno, pues sí, estos son de aquí, estos son de allí, esto está, pues por el tipo de gasto, por el proveedor, habrá que buscar la forma, ¿no? ¿Tengo algún criterio? Bueno, pues estos gastos generales, ¿quién los consume? ¿Cómo se aplican a estos distintos ingresos? Bueno, pues buscar un criterio. Sería como hacer una pequeña y simplificada contabilidad de costes a posteriori, ¿no? Pero lo que es muy recomendable es que eso, bueno, que no lo tiene ya, pues no lo va a poder hacer hacia atrás, ¿no? Pero eso sí que es muy recomendable que para mejorar los análisis, bueno, pues el que cuente ya con una contabilidad analítica. ¿Que no la tiene? Pues como decía, se puede estimar para poder tener una cuenta analítica o una cuenta de resultados por negocio o por actividad. Muy bien. Otra pregunta que se plantea es, ¿cómo crees que esta situación ¿no? de crisis en la que nos encontramos ante el COVID puede favorecer el proceso de fusión empresarial para ganar tamaño y que la empresa mejore en competitividad? Pues justo es un poco de lo que estaba hablando ahora al terminar, aunque fuera un poco rápido, ¿no? Porque tampoco era el tema específico de hoy.
bueno, llevamos muchos años escuchando, ¿no? De todos los sectores, porque además es una realidad, público, privado, etcétera, pues que la empresa española frente a la europea está en una situación de desventaja en cuanto al tamaño, ¿no? Y que el tamaño, lógicamente, pues siempre es importante para eficiencia, para capacidad financiera, precisamente para cosas que ahora son importantes cuando estamos en una situación de debilidad por la crisis, ¿no? Entonces, yo creo que el momento precisamente puede provocar, puede inducir a que empresas que se ven en situación que están débiles y que una de las causas es el tamaño, porque a lo mejor el negocio, la actividad no es mala, pues sí pueden ser atractivas o sí pueden ser viables dentro de una estructura mayor, que es al final lo que hace positivo o lo que hace beneficioso que dos compañías se fusionen, o que la grande compra a la pequeña, que a veces también pasa, o que, bueno, o que haya una fusión y compartan accionariado, aunque una sea mayoritaria, otra minoritaria o como resultado, ¿no? Pero desde luego creo que sí que es un momento de oportunidad para este tipo de operaciones y que, como decía, a veces no hay que, si tenemos la clave ahí está en que un negocio malo, tristemente, no lo quiere nadie, ¿no? Ni el grande porque es más eficiente, ni el pequeño porque no lo aguanta financieramente. Pero si tenemos un negocio, bueno, en cuanto a tipo de clientes, tipo de servicio, la demanda existe, no sé qué, y se puede hacer rentable, aunque a lo mejor en mi estructura pequeña no lo consigo, ese tipo de negocios sí pueden ser objeto de análisis para decir, oye, no, vamos a buscar compañías que estén interesadas en este sector, bien porque estén en él, como digo, muchas veces, o bien porque les sea complementario, porque a lo mejor lo que a ti te resulta no viable, a ellos sí les resulta viable y atractivo. Entonces, bueno, es solución, digamos, para uno y mejora y oportunidad para otro. Y desde luego yo creo que es un momento para ese tipo de operaciones. De acuerdo. Mientras llega alguna pregunta, no sé si Enrique quieres comentar algo. Tienes el micro apagado, no se te escucha de momento. Tienes que dar a activar el micro. Bueno, nada, pues, Ahora. muchísimas gracias por vuestra Begoña, ha sido muy claro que desde luego el impacto de la crisis está ahí, incluso un sector como el nuestro, ya que podría salir beneficiado. Ya en los últimos informes que nos ha llegado todavía ayer de la Confederación Estatal nos comenta que ha habido una bajada de la actividad de un 4%, ¿no? Entonces, bien, desde luego, y tendremos, esperamos, un efecto rebote pronto, pero es cierto que hay alguna empresa que se puede ver donde analizar su estabilidad y su modelo económico financiero en este momento, porque los clientes afectados en su actividad. Entonces, bueno, yo lo que sí que tomé una nota respecto a lo que comentó Begoña era sobre los ajustes prescindibles. Esperemos que nadie considere que la transformación digital en este momento es un ajuste prescindible. Desde luego, creemos nosotros en la Asociación de Empresas Tecnológicas que las empresas que realmente mejor preparadas en términos de transformación digital son las que mejor están sufriendo la crisis, son las que mejor están a sus trabajadores a teletrabajar en condiciones de seguridad y óptimas y una gestión de procesos que puede ser realizada de una forma mucho más remota y automatizada, y es algo que para un montón de actividad que hay empresas que están preparadas en el ámbito de la hostelería, de la restauración, que están preparadas para ofrecer ese estilo, pues bueno, pues evidentemente pues también deben de prepararse porque puede haber un rebote bueno, esperemos que no, pero podría darse casos puntuales de rebote en alguna zona, en alguna ciudad, en algún territorio, esperemos que lo más pequeño posible, pero que se puedan ver afectadas y bueno, pues que de nuevo que la digitalización es algo que deben enfrentar. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Bueno, de momento no.
Si no llega ninguna pregunta más, te cedo el turno, Begoña, por si damos un mensaje para finalizar el webinar. Hemos cumplido la hora, yo creo que estrictamente que hemos dicho, o sea que nos hemos ceñido a lo organizado y a la convocatoria. Y nada más, te doy la palabra a Begoña, por si quieres añadir algo más a lo que ha comentado Enrique, y si no hay ninguna pregunta más por parte de las asistentes, daríamos por terminado el webinar. Muy bien, pues nada, simplemente agradecer nuevamente al Cluster TIC y a todos los asistentes su presencia, y totalmente de acuerdo con Enrique. Yo creo que si alguien debería salir reforzado, bueno, ¿no?, a nivel general, en cuanto más, ya no hablo de compañías, sino de servicios, pues uno de ellos es el sector de las tecnologías, ¿no?, y la información y la comunicación. El sector TIC, desde luego que es transversal y que incide en la mejora de procesos, que ha visto que sus procesos a distancia o el teletrabajo ha sido una herramienta vital para no paralizar toda la economía de una forma ya brutal, como pudo haber pasado en la hostelería, ¿no?, que era cierre y cierre, sino que pues todos hemos podido teletrabajar, unos ya lo hemos dejado, otros siguen, pero al final herramientas que nos han permitido a todos seguir funcionando, y que se está viendo, ¿no?, que están y estarán mucho más presentes en el futuro en el funcionamiento de las empresas. Pues yo creo que ahí la oportunidad en este caso es para las empresas del sector tecnológico, y que tenéis y tenéis que aprovecharlo y que utilizarlo de palanca, ¿no? Y luego, pues ya aprovechando, poner el foco también en que el tamaño de las compañías, cuando las crisis llegan, pues también es un factor a tener muy en cuenta, ¿no? Y que no solo hay que hacer los deberes, sino que también ver en qué tamaño de negocio estás y si tienes futuro en esa estructura, o si es mejor buscar otras, que a veces vale más ser, soy muy mala yo con los dichos, pero ¿cómo es? Cabeza de ratón, que no sé cómo es, no, es al revés, ¿no? Es cola de león que cabeza de ratón o algo así, ¿no? Vale más formar parte de una tarta grande que tener un pequeño pellizco tú solo, ¿no? Entonces, al final, pues yo creo que esos aspectos en estas situaciones que nos ponen a todos ahí en el brete de la viabilidad, pues hay que pararse y pensarlas, y espero que este webinar os haya servido pues para activar, ¿no?, las palancas y los elementos que son los que hay que reflexionar. Luego, lógicamente, cada uno tiene que ponerse en su casa, organizar sus números, usar unas herramientas adecuadas para que sean fiables y hacer el análisis correspondiente. Y en ese sentido voy a aprovechar para que si alguno necesita apoyo, pues lógicamente sabe que desde Baciero, pues todos los análisis financieros de viabilidad o tipo de operaciones financieras y societarias, pues somos especialistas, ¿no? Y nada, con esto nos despedimos, yo creo, ¿no? Sí, Jorge. muy bien. Muy bien. Gracias, Begoña. Yo tan solo apuntar a los asistentes que os enviaremos, como bien indicaba Begoña en la presentación que ha expuesto durante el webinar, y también la grabación en vídeo de la sesión, por si, si queréis volver a retomar algún tipo de parte que ha explicado Begoña, o volver a visualizar pues, cualquier cuestión, ¿no?, que ha ido analizando. Sin más, Enrique quiere decir algo. Muchas gracias de nuevo a Cielo y ellos como una empresa especialista que puede ayudar sin duda ninguna en analizar en esto complicado, y la visión de una consultora experta para que en estos análisis que no son sencillos, pues contar con la experiencia de una consejera, muchas gracias, buen fin de semana. Parece que tenemos por lo menos aquí en Asturias, parece que se presenta muy agradable y lo podamos disfrutar de todos y todas. Buenos días y muchas gracias a todos. Chao, buenos días. Gracias. Hasta luego.